Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Bueno, una nueva edición de nuestro podcast, conociendo el otro lado del espejo de algunos dirigentes, referentes, pensadores que participan en el PRO, y para saber quiénes eran, quiénes son, quiénes eran antes de ser quienes son, y un poco conocer algo más de cómo fue que llegaron a donde están. Hoy la conversación es con Hernán Iglesias Illa, que además de ser un entrevistado, es un amigo personal con quien hemos trabajado juntos más de una vez, o muchas veces en realidad. Así que arrancamos. Hola, Hernán. Hola, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, yo me di cuenta, preparando esta conversación, que nosotros nos encontramos hará 6 años más o menos, pero que yo no sé nada de quién eras antes de ser quien sos, digamos, o de cómo fue que llegaste a donde llegaste, más allá de algunos de alguna información pública, digo, ¿cierto? Como autor, como periodista, de ver tu firma. La primera pregunta, contame de dónde venís, dónde naciste. La verdad que es una historia que casi nunca te preguntan, ¿no? Es interesante a ver cómo lo pongo en palabras. Nací en Martínez, donde viví los primeros 5 años de mi vida, en un departamento piso 12, al lado de la estación de Martínez. Uh-huh. Un departamento que mi viejo se había comprado con un crédito a 30 años, que después, gracias al Rodrigazo y otras crisis, pudo pagar en 6-7 años. Y después nos mudamos a fines de los 70 a lo que después se llamó La Horqueta. Eran barrios de quintas que de a poco se iban subdividiendo en un formato que no entiendo por qué no se siguió haciendo después, y que es parte un poco de los problemas urbanos recientes. En ese momento, el que quería lotear una quinta abría con el municipio calles, ponía la electricidad y nada más. Uh-huh. Y la gente compraba esos lotes y se hacía sus casas. Pero en barrios abiertos. O sea que, ¿no? la Horqueta es. Yo no sabía que La Horqueta es relativamente nuevo como sí, barrio. Sí, la calle principal de La Horqueta se llama Blanco Encalada, que es una calle importante, hay bondis, hay centros comerciales y todo. Durante un par de años, mientras yo vivía ahí, era de tierra todavía. Mira. Sí. O sea, la parte más primera, donde está el Newman y eso, ya había más, pero toda la parte después donde se vive la gente, había quintas, había algunos campos de deportes, cosas así, pero no había casas. O sea que vos, y vos sos el mayor. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanos más chicos, y éramos medio pioneros. O sea que eras chiquito cuando te fuiste para la casa. Sí, a los 5 o 6 años. Y me acuerdo, había 2 casas por manzana, había caballos por ahí, vacas, mucho baldío. No teníamos teléfono, no teníamos gas, no teníamos agua corriente, no teníamos cloaca, nada. O sea, había electricidad. ¿Y por qué tu viejo decidió dar ese cambio? No, bueno, ¿te lo contó alguna vez? Pasar de departamento a casa, digamos, ¿no? O sea, supongo que eso era pasar de eso. Teníamos un jardincito, los lotes tenían 300 y pico de metros. Y me acuerdo que ahí abajo de ese barrio, a las 2 cuadras, ya estaba más urbanizado, pero más humilde. Que teníamos los de arriba y los de abajo una especie de guerra entre cuando teníamos 10, 11 años, ¿viste? En los baldíos nos subíamos a los árboles y nos peleábamos. Y era una especie de lucha de clases. Era una especie de lucha de clases, pero bastante sonsa, pienso ahora. Yo pienso que ahora por ahí
sí, era mucho más guerrera, que pienso, ¿no? O que los padres, no sé. Había cero control sobre nosotros. O sea, estábamos todo el día en la calle. Te criabas en la calle. Totalmente. ¿Ibas a la escuela? ¿A cuál? Iba al colegio en San Isidro, un colegio llamado San Juan el Precursor, un colegio más o menos católico, no muy bueno académicamente. ¿Y por qué fuiste ahí? No sé bien. A ver, mi vieja es de San Isidro y mi viejo es entrerriano y después del centro. Mi viejo vivía frente a la Plaza de Tribunales. Ok. Y mi viejo fue a El Salvador. Entonces por ahí alguna cosa católica. Mi vieja, mi colegio cuando yo entré tenía fama de colegio montoneros, insólitamente. Ah, mira. Pero vos entraste ¿en qué año al colegio? En el 80. Claro. ¿Y en qué se basaba esa... Bueno, que había montoneros. Había mucha acción católica, o sea, no eran todos montoneros, era un poco exagerada la fama, pero había muchos como de superficie, mucho trabajo católico que siguió después cuando yo estaba ahí. Mira. Y un colegio más bien de gente conservadora, algunos con más plata, otros con menos plata, algunos con campo, otros sin campo, pero empresarios industriales, ponle, no había. O sea, más gente de San Isidro, o hijos de profesionales, pero no de hijos de dueños de fábricas, ponele, ¿no? Ok. ¿Tu viejo a qué se dedicaba? Mi viejo fue empleado toda su vida y trabajó 30 años, ponele, en Peugeot, después en Sebel, cuando lo manejó la familia Macri. Y después cuando volvieron los franceses, a fin de los 90, se tomó un retiro voluntario y después tuvo trabajos menores, digamos. Pero nada, para mi viejo, por ejemplo, esta cosa, la estabilidad laboral, siempre fue una cosa muy importante que me quiso inculcar. Y yo renuncié a varios trabajos y él la ponía... Ahora se relajó un poco, pero a él lo ponía... Bueno, porque te fue bien. Sí, no, y le también... demostraste que la inestabilidad era algo que se podía... Claro. Que podía ser una manera de ser, incluso. Claro. Pero él, viste, renunciar solamente con indemnización es su regla. Y estuvo 30 años en el mismo lugar y eso le permitió construir una familia, darnos una buena educación, irnos de vacaciones en los años buenos. ¿Dónde veraneaban? Toda mi primaria, digamos, en Miramar. Ah, mira. Sí. Ahí alquilábamos. Algunos, los años buenos íbamos 2 meses, ponele. Mi viejo iba 1 y después iba y venía, como de Rodríguez, como como esa cosa. Eso pasó 2 o 3 veces. La mayoría de veces íbamos en febrero y tengo buenos recuerdos de Miramar. Después fuimos a Brasil, a Florianópolis un par de veces, o 3 o 4 veces, con mis hijos. ¿Tus hermanos que te siguen son muy pegados en edades? Mi hermana Belén tiene 2 años menos y mi hermano Gonzalo tiene 7 años menos. Con que recién ahora somos los 2 adultos de la misma generación, digamos, ¿no? Claro, te alcanzó. Que me alcanzó. Sí. ¿Y o sea que esa infancia transcurría mucho en la calle, mucho Sí, y después el secundario había como una identificación con ser de San Isidro. Yo siempre a medio camino, porque aunque mi vieja era medio cheta, como se dice ahora, mi viejo no, entonces era como que pertenecía y no pertenecía a ese mundo, pero en el colegio había varios en esa situación, no era que... Por ahí para los que nos escuchan y no saben qué significa esa identidad de San Isidro, para mí que no la tengo, pero sí la conocí, por tener amigos, compañeros de facultad, sobre todo de la zona norte, hay como, no sé cómo llamarlo, un orgullo cool, de algún modo, de ser de San Isidro. Para los que, si alguien escucha esto y no sabe qué es San Isidro, es una localidad al norte de la ciudad de Buenos Aires, en las afueras sobre la costa del Río de la Plata, y que con los años se convirtió, en general toda la zona norte, y en particular San Isidro, con su barranca, su catedral y todo eso,
y sus clubes de rugby, sobre todo, en un emblema de una marca de identidad muy poderosa, de la cual querías ser parte cuando eras adolescente. Claro. Qué sé yo. No, y al mismo tiempo ahora pasó un poco de moda, ¿no? Creo que los barrios cerrados, el tema Nordelta, Tigre, todo eso, tiene una vitalidad que San Isidro no tiene, ¿no? Y como identidad se ha difuminado un poco, pero, viste, mis amigos de San Isidro, como que para ellos vivir en barrio cerrado está mal, ¿no? O sea que... Sí. ¿Entendés? Como que la verdad es vivir en un barrio bueno, pero que abierto, como que tus hijos puedan salir a la calle, que no estén encerrados en la burbuja. Hay muchos que piensan eso y otros que se han ido a barrios cerrados porque también la cantidad de casas es limitada. O sea, ¿no? También hay que... Sí. No, y la seguridad algo, no es la misma que... Y la seguridad no es la misma de antes, sí. Pero había algo, unas reglas del modo de hablar, de cosas, que palabras de usar, palabras de no usar, que había una cierta identificación. Por ejemplo. No, el famoso rojo colorado. Claro. Ese es el más claro. Sí. No decir, no sé, me da un poco de vergüenza, pero había un código y... Además había código de vestuario, ¿no? Eso es mucho más informal, digamos, ¿no? O sea, la gente... Okay. Se va mimetizando, me parece, ¿no? La gente que quiere... ¿Viste? Yo creo que hay dos impulsos grandes en cómo se viste la gente. Los que quieren parecerse a los otros, o sea, los que no quieren llamar la atención, los que quieren sentirse parte de un grupo, aspiracional o no, y los que quieren ser un look más individual y ser distintos. Y bueno, ahí había de las dos maneras. ¿Y vos de cuál eras? Yo siempre como a mitad de camino. O sea, yo usaba el uniforme de colegio, pero por ahí me sacaba la remera fuera del pantalón. O estaba un poco reo, ¿entendés? O sea, pero cumpliendo las reglas, pero con una sobre el rebeldía. fleje. Sí, como un semi-rebelde, que es lo que fui siempre en el fondo toda mi vida. O sea, sacando un pie del plato, pero el otro no. Ok, es una buena definición. Y la Argentina, la historia, la política, o primero el periodismo, ¿cómo nace una vocación? Digo, estabas en el colegio, terminaste el colegio. Sí, digo, para mí es un poco gente te conoce ahora. Aleatorio, digo, o sea, la verdad, creo que yo no tuve grandes influencias políticas en mi casa. Mi abuelo paterno fue funcionario peronista, y peronista toda su vida, y una carrera importante dentro de la política. Lo conocí, pero nunca hablaba de eso. También desde que renunció en el año 52 o 53, nunca más participó tanto en política. Y honestamente en casa se hablaba poco de política. Y se habla en el San Isidro, que se hable poco de política quiere decir ver Tiempo Nuevo, por ahí tener la calcomanía famosa de achicar el Estado, agrandar la nación, esas cosas. Sí, no sí. O que en el colegio nos llevaran a militar en contra del divorcio, por ejemplo, ¿no? Eso sí me acuerdo. Mira, el divorcio es en el 87. 86, 86, yo estaba en séptimo grado, y yo me acuerdo de ahí, por ejemplo, de tener un instinto liberal de decir, me parece una boludez estar en contra del divorcio. ¿Entendés? O sea... Pero tampoco gritarlo, no sea cosa de que te saquen los pies del plato. No, claro, pero algún quilombo tuve. Encima fui de los que primero perdió como la fe religiosa y era medio burlón sobre ese tema. Entonces, ahí sí me metí más en quilombo. Creo que era menos riesgoso estar a favor del divorcio que hacer chistes con la virginidad de María, por ejemplo, cosas así. ¿Y vos eras de esos? Era de esos, sí. Eras una especie de, ¿cómo se llama? Charlie Hebdo. Sí, total. No, me acuerdo que yo me creía un gran rebelde y ahora lo veo a la distancia, era muy módico, ¿viste? O sea, estaba muy cómodo en ese lugar y no me quería ir muy lejos. Pero y el descubrimiento, o no sé si es un descubrimiento o el producto de una reflexión o una emoción de perder la fe estando en un colegio religioso y en una familia donde, bueno, a lo mejor no eran súper católicos practicantes, pero se sentían católicos de alguna manera. No, aparte te pedían que fueras medio católico. Católicos por una cuestión de estatus también. O sea, era un lugar donde el catolicismo daba estatus.
O sea, ir a misa daba Mm. estatus. No ir a misa te quitaba estatus. No Ok. violentamente, pero mejor ir a misa. Bien. Sí, yo fui a misa hasta los 20 años, 18, 19 años. Ir a misa de una manera también, esa rebeldía light, estaba en la puerta, no entraba, me comí la misa afuera, trataba de charlar con chicas, el lugar para ver chicas muchas veces era en la puerta de misa. Mira. ¿Y en la Catedral de San Isidro o en...? A veces en la Catedral de Isidro, otras había una parroquia llamada Espíritu Santo en Las Lomas. Y después ya ni me acuerdo, en la Merced era otra, pero no fui. Pero ¿y cómo sí, es el proceso para... Como yo nunca tuve religión, digo, no había en casa, no se hablaba del tema, pero me pregunto cómo es cuando convivís con ella y de pronto te das cuenta que no, digo, o descubrís que no, o no tenés ganas, o qué es lo que te pasó. No lo vi como no me sentí mal por ello, por ejemplo. No me sentí que estuviera traicionando valores profundos míos, o de mi familia, o del colegio, de nada. Sentía que no era para mí, y un poco me pareció una boludez en general, ¿no? Sentía que muchos estaban sobreactuando. Y fui anticlerical mucho tiempo, ahora soy más pluralista, digamos, respeto a la gente que tiene fe, que practica la fe, y me parece en general que aportan valores positivos, más allá de que en la política a veces impulsen cosas con las que no estoy de acuerdo, pero a veces creo que la fe puede ordenar a gente que está buscando un orden en los valores, rituales, etc. O sea, ¿Y una manera de soportar esta escribías? vida razonable. Perdón, ¿escribías ya? Sí, siempre ¿Habías escribí. empezado Siempre escribí. ¿Y qué escribías? Eso sí. No, cuentitos, obritas de teatro, cositas, siempre. Eso sí. ¿Las guardás? Sí. Algunas sí, no sé. Pero siempre escribí. Más con la idea de ser periodista que con la idea de ser escritor. ¿Y la idea de ser periodista en qué, dónde nació? Sabes que no sé, pero como que siempre estuvo. ¿Leías el diario? Leía siempre el diario. Las noches de elecciones me encantaban, por ejemplo. Iba viendo, poníamos la tele y decía, no sé, el resultado de tal mesa de colegiales, ¿no? Y me sorprendía después como esa mesa le había dado 40% tal, ¿viste? O que decían, ya está clara la tendencia con el 11% escrutado. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si falta el 89%. Cosa que después vas a aprender. Pero no había un periodista al que siguieras o que admiraras o que te apareciera como modelo. No me acuerdo. En casa se veía Neustadt, pero no es que yo admiraba a Neustadt. No. Y tampoco con Grondona. No me acuerdo. También era muy futbolero, entonces para ahí lo mío pasaba más por el fútbol. O sea, yo era muy enfermo del fútbol y de River de chico, y lo que más consumí era periodismo deportivo, y mis primeros años fue periodismo deportivo, y no entendía cómo se podía hacer periodismo de otra manera que no fuera de deportes. Me pareció un embole todo lo demás. De hecho, de mis años de facultad y posteriores, mis pasiones, más que la política, en el fútbol, salir y tocar en una banda, que empecé a tocar la batería a los 15, 16. No sabía eso, ¿ves? Es otro secreto totalmente guardado. Y tuvimos una banda 2 o 3 años, que habremos tocado 30, 40 veces, y que estaba buena, y después se disolvió por gente que se mudó, etc. Y eso eran ¿Vos seguías viviendo con tus padres? En la facultad siguiendo con mis padres. Pero en la facultad conocí a un pibe de Flores, un pibe de La Plata y un pibe de Mendoza, y algún amigo de ellos, y nos juntábamos a ensayar, primero en Caballito, después no me acuerdo dónde. ¿Y qué tocaban? Y lo que estaba de moda en esa época, que era lo alternativo, era como rock alternativo, no sé, pero se parecía un poco a las bandas alternativas de ese momento, ¿no? El primer Babasónicos, Peligrosos Gorriones. Eso, okay. ¿no? Con guitarras distorsionadas, o sea, melodías medio poperas sobre guitarras distorsionadas. ¿Y cómo se llamaban? La Tripa.
La tripa, muy bien. Así que en algún lugar de la memoria de alguien estará la tripa. Nunca pudimos grabar bien con buena tecnología y después los años fueron pasando. ¿Y eras buen batero? Era muy autodidacta. Me costaba. Había cosas que las podía hacer muy bien y después había cosas que no las podía hacer bien. Y trataba de no hacerlas, honestamente. Tocamos una música bastante simple y para lo que hacíamos estaba bien. Pero si, por ejemplo, hubiéramos tenido que dar un paso adelante como banda, por ejemplo, grabar un disco o ser más conocidos, me hubieran tenido que rajar o yo tendría que haber tenido que aprender a dar un nivel. Siempre las bandas dicen lo que te retrasa o lo que te lleva para adelante es tener un buen batero. Porque es lo más difícil de conseguir hacerlo mejorar, digamos, ¿no? Un guitarrista medio mediocre puede aprender. Puede zafar, pero un baterista medio mediocre no. Y yo era un baterista medio mediocre. Y cuando terminas el colegio y lo primero que pensás, ¿cómo elegís? ¿Estudiaste comunicación en...? Estudié comunicación en la Universidad Austral, pero arranqué en la UBA. Ah, mira. Arranqué el CBC y la Austral justo empezaba ahí. O sea, era el primer año de la Austral. Y nosotros teníamos un profesor en el colegio, un amigo y yo, que nos dijo, che, este es el lugar nuevo, están dando muchas becas, vayan a averiguar, ¿viste? Uh-huh. Y fui a averiguar, hice un examen de ingreso, había un examen como de cultura general, de actualidad y salí que primero. Para vos era de taquito. Sí, para mí era de taquito, exactamente. Todas estas cosas que exigen, que premian a los generalistas por encima de los especialistas, siempre me fue bien. Y entonces me ofrecieron media beca y nada, el CBC me pareció un poco caótico, era como un paso a la adultez que todavía me estaba costando. Esta era una universidad mucho más ordenada, más parecida al colegio, éramos 50 y nadie más también. Era la primera promoción. La primera promoción. Como me pasó a mí con comunicación de la UBA, que era la primera promoción, éramos 50 también. Y entonces empecé a avanzar con el Austral más rápido que con la UBA, honestamente. Y dejé la UBA después de un cuatrimestre. Yeah. Me quedé en la Austral y los 4 años, qué sé yo. Justo estaba muy de moda el postmodernismo y toda la cuestión francesa de la comunicación, de la deconstrucción y creo que todas esas lecturas pasaron muy de moda, ¿no? O por lo menos para mí también, que me volví más empírico o más racionalista. Entonces no siento que aprendí tanto, pero igual en la facultad se aprende más a ser una comunidad y más a pensar como ciertas personas, a encontrar quién es tu tribu, ¿no? Y eso... ¿Y quiénes eran tu tribu? Y muchos hoy vengo de almorzar con 2, por ejemplo, ¿no? Con Juan Iramán, que tiene una consultora de lobby y de cosas públicas, de asuntos públicos, y con Francisco Olivera, que es periodista en La Nación hace mucho tiempo. Sí. ¿Eras compañero de Francisco en la universidad? No, hay muchos otros. Chani Buyot, que fue el director de La Nación también. Ahora me voy a olvidar, Nico Cassese, es muy amigo mío también del colegio. No salieron muchos periodistas. Yo creo que el Austral lo que tuvo bien es que vio rápido la salida laboral creciente en las empresas de los equipos de comunicación, antes que otras universidades. Entonces mucha gente empezó a trabajar, ¿no? En los 90 también crecieron las multinacionales en Argentina, lugares más profesionales, las consultoras de comunicación. Hubo mucha demanda laboral y la Austral lo vio antes que otras facultades, me parece, y consiguió mucho laburo. Y eso quiere decir que salieron menos periodistas después, ¿no? ¿Y vos terminás la facultad o ya empezaste a publicar ahí mientras todavía estudiabas? ¿Cuándo? No, en la facultad hice una pasantía en Telam, curiosamente, en deportes. Y duró unos meses y terminó, y al año siguiente consigo una pasantía, una beca que le decía en ese momento en Teis Sports, en el noticiero. Y empiezo a laburar ahí
y me llama de Telam Sergio Danishevsky, que era el editor. Tu ilusión seguía siendo ser periodista. Sí, periodista deportivo, total. Más tipo el gráfico, más de crónicas, etcétera, pero bueno, se hacía lo que se podía. Y Sergio Danishevsky, que se iba a Clarín desde Telam, se había acordado de mí desde la pasantía y pidió que me hagan un contrato de colaborador. Y digo, esos favores que no pasa mucho en la carrera de uno. Yo tenía 22 años. Y todavía tengo relación con Sergio, y pasaron 25 años de esto. Y siempre lo agradezco porque me pareció un gesto que él no tenía nada que ganar, nada. Y lo hizo igual. Después estuve 2 años ahí. Me pregunto. Sí. Sí, me pregunto si son tan inusuales esos gestos. Yo creo que son más como usuales. Uno tiende a creer. Yo creo que son más comunes de lo que la gente cree. Sí. De hecho, yo lo he hecho. Y en parte lo hice recordando eso. Sí, claro. Recordando lo bien que me hizo a mí ese gesto de Sergio. Entonces lo he hecho un par de veces. Y bueno, estuve en TC Sports 2 años, me desilusioné un poco del periodismo deportivo y me fui para mí lo que me cambió la vida es que es hacer el máster del país en Madrid, máster de periodismo. Entonces, ¿y cómo sale esa idea de irte a Madrid? Digo, no, yo creo que siempre también tuvo un gen de culo inquieto irme a vivir afuera. Más allá de la orquesta. Sí. De un amigo de ahí de TC Sports, que todavía es amigo, Pablo Perantuono, me mostró lo del máster. Él no podía calificar porque todavía no era licenciado. Y yo dije, bueno, voy a probar. Y me dijeron que tenía que ir a Madrid a hacer unos exámenes. Otra vez, un examen de cultura general y de redacción. Eso es decir que se presentaban 500 personas, entraban 40. Entré. Y dije, bueno, me voy. Lo bueno de ahí es que estamos en el 1-1 nosotros. O sea que pagar el máster y pagar vivir un año en Madrid no era completamente delirante, ¿no? ¿Y que de dónde, con lo que ganabas en yo tenía... Sport, podías juntar? Sí, mi viejo me ayudó con el pasaje, me acuerdo, y algunas cosas más. Pero, por ejemplo, me pagué mi vida todo el año con lo que vendí un Fiat 147 que yo tenía. Es un país medio irreal. Sí. Podías vivir en Madrid un año. En Madrid, un año con la venta de un Fiat 147. Un espacio. Y eso, me fui a Madrid y me cambié la vida completamente. Primero por salir de la Argentina. La cultura de periodismo, de diario de España, que es mucho más rigurosa y mucho más Karate Kid que la de acá, como ¿Cómo es lo de Karate Kid? Que yo lo dijo de Karate Kid porque los primeros 2 meses en los talleres de redacción tenías que escribir un breve. ¿Entendés? Y cuando dominabas el breve, escribías media columna. Y cuando dominabas la media columna, escribías la columna entera. Y cuando dominabas la columna entera, haces una nota de 2 columnas, después de 3 columnas, como muy increyendo. Claro. Hacías 2000 breves. Cuando hacías bien el breve, pasabas al siguiente. Y eso me gustó, como me disciplinó mucho. Me ordenó mucho. Yo era como un escritor medio enquilombado, medio desordenado. Y eso me ordenó mucho. Y termina eso, ¿y qué haces? Termina eso y empiezo a trabajar en el país. Trabajo primero en la sección de sociedad 1 año, con un rendimiento mediocre, diría yo. No me gustaban mucho los temas, no encontraba, era más joven en una sección con muchas estrellas, era medio difícil meterme. Pero cubrí tipo cosas del mal de la vaca loca o cosas de los transgénicos, cosas así. Y de repente yo estaba al lado de la sección de deportes y me hice amigo de Santiago Segurola, que es un periodista legendario ahí en el país y lo sigue siendo en España. Y en el momento lo nombra a Segurola jefe de deportes y me pide ir con él. Y me fui con él y estuve 1 año más hasta que me quise volver a Argentina. ¿Y volvés? En realidad vuelvo. No, volví. No tenía muy claro qué quería hacer. La verdad que en Madrid al principio vos llegás y salís todas las noches y viste todo un quilombo. Es como que te llama mucho la atención, decís la mejor ciudad del mundo. Y después
nada, empieza a estar más solo, es más difícil armarse, la gente empieza a tener una vida más conservadora a medida que va creciendo, normal, y uno está todavía en un formato más de... Teenager. No sé, sí. Y como que no tenía claro, no, y encima habíamos arrancado todos muy como rebeldes y de repente estaban todos tratando de meterse en las grandes empresas. Solo que en España hay mucha diferencia entre el trabajo temporario y el trabajo con contrato indefinido, ¿no? Y todo el mundo muere por conseguir un contrato indefinido. Y cuando lo agarran, no se van de ahí. ¿Entendés? Tengo amigos que laburan hace 20 años en el mismo lugar. Y en Argentina me parece que había como más aventura. Estaba la aventura de hacer la revista con tus amigos o hacer la cosa de internet, viste, como una cosa más, digo, más emprendedora, en general, de empresas o de proyectos. Había como una cosa más ebullición. Me parece que España todavía estaba muy al mando de la generación del antifranquismo y de la transición, y como que ellos mandaban. Del PSOE. Sí, dominaban todo, culturalmente y comercialmente. Era como... y no me daban muchas ganas de quedarme. Y aparte surgió la posibilidad... Sí, pero después de un viaje, hicimos un viaje con unos amigos desde Boston hasta Buenos Aires, en un auto. 4 meses, en el año 2000. ¿Y cómo fue eso? No, fue espectacular. ¿Cuánto tiempo? Y salimos en junio del 2000 y llegamos a Buenos Aires para la renuncia de Chacho Álvarez, me acuerdo. En octubre. En octubre. Sí. Pero ¿y cómo surge la idea? ¿A quién le surge? ¿Quiénes eran los amigos? Digo, no conozco mucha gente que haya hecho en auto Boston, Buenos Aires. Y conoces a los amigos. El líder del proyecto era Lucas Liach, que había sido amigo mío del colegio. Ok. Bien. Que vivía en Boston. Y otros que participó. Estaba estudiando. Claro. Iván Petrella también. Iván se sumó en Guatemala hasta Buenos Aires. Sí. ¿Y el cuarto? Después había un arquitecto cordobés, Lucio Morini, con que yo no conocía, pero nos hicimos muy amigos. Y ahora después fue el arquitecto del Centro Cívico de Córdoba, el Panal ese famoso, no sé si lo ubicás. Ajá, sí, claro. Y del edificio de la Universidad Siglo XXI también. Un arquitecto... Y la idea de hacer esta especie de viaje del Che Guevara en auto al revés digamos, ¿qué es lo que los atrapa en general? La aventura. No, que yo, la posibilidad del viaje, sí. Compramos una Jeep Cherokee. Me acuerdo que pusimos $1,000 cada uno. Y salimos. Y yo escribía, eso fue el primer boom de las .com. ¿Y qué iban a hacer con el auto acá? ¿Era un auto americano? Sí, lo vendimos. Primero lo importamos y después lo vendimos. Empecé a escribir unas crónicas para viajeya.com. Escribía 2 veces por semana, me pagaban $100 por crónica, un delirio, pero me sirvió para financiar buena parte del viaje, o sea, el día a día del viaje. ¿Y qué recordás de ese viaje como el momento de ese viaje? Y hay muchos. México tuvimos mucho tiempo, demasiado, después nos obligó a apurarnos un poco, pero lo conocimos muy bien. Después estábamos en Playa del Carmen y vimos que los pasajes a La Habana salían $90 o $100 y nos fuimos una semana así en el auto a La Habana. Unos 10 días en La Habana, en la plaza, ahí con los que estafaban turistas, básicamente, ¿no? Que nos vieron a nosotros que no teníamos nada para hacer. No podían sacarnos nada y nos hicimos amigos. Fue mi primer viaje a Cuba también y un viaje también como... Digo, no es que nos faltara guita, pero tampoco estábamos para pagar lo que costaban los paladares o ir a los restaurantes de Cuba. Entonces metimos mucho en casa de familia y estuvo muy bueno. No nos movimos de La Habana, honestamente. En general, vos tenías en ese momento, en el 2000... Teníamos 26. 26 años. ¿Lucas había sido compañero de colegio? Sí, 2 meses para ellos. Ok. Bueno, me imagino lo que debe significar esa aventura, pero llegan a Buenos Aires y ahí es como la Cenicienta, se acabó la magia. Total. Se acabó el viaje.
Total, me agarró un bajón muy fuerte. Me fui a España otra vez, con la idea de quedarme, no sabía dónde quedarme, irme. Y al final me volví definitivamente en febrero de 2001 a Buenos Aires. Malísimo timing, ¿no? Para vivir nuestro, annus horribilis. Sí. Y ahí... sí. No, contame. No, al poco ahí habían comprado unos españoles el diario El Cronista y la revista Apertura, y viendo mi historia en el país me ofrecieron trabajar en El Cronista, y dije que sí, a pesar de que yo había tenido como escarceos con La Nación y quería laburar en La Nación, pero por alguna razón cuando me lo ofrecieron dije que no era un gran momento mío de personalidad o de estar en paz conmigo mismo, ¿eh? O sea, ahora lo recuerdo con mucha... recuerdo esas aventuras y me parece que es un gran momento de mi vida, pero yo no si soy honesto, no la estaba pasando tan bien. Okay. Y años después le pregunté a una nación por qué no me contrató, me dijo, sí, que te ofrecí, me dijiste que no. Y yo no lo recuerdo así, pero por ahí él lo recordó así, ¿entendés? Y entré al Cronista, un trabajo que nunca hice con mucho entusiasmo. No me llevaba bien con mis jefes, pero me permitió atravesar la crisis bastante bien, o sea, ¿no? O sea, ok, con laburo. Nunca vi un patacón, etc. Uh-huh. Hasta que en 2003 conocí a Irina, mi mujer, que estaba de vacaciones en Argentina, yo vivía en Estados Unidos, en 2004 me fui a vivir con ella y cambió todo. ¿Qué cambió? Cambió un poco esta actitud que tenía yo de que sentía como que una cosa medio malcriada de sentirme un genio no reconocido, ¿no? Ajá. Sí. Y la experiencia ¿Creciste? Un poco crecí, pero aparte cuando tenés que pagar el alquiler y laburar, estás solo, como que igual ya había estado igual en Madrid, pero no había crecido. Pero sin embargo, algo pasó ahí que me bajó el copete y empecé a laburar y a abrirme un poco más. En 2006 gané un concurso para escribir libros de no ficción que hacía Planeta. Uh-huh. Me dieron $20.000 para escribir un libro y ahí me di cuenta diciendo, ya no le puedes echar la culpa al mundo de que no te da bola. ¿Me entendés? Ok. Es hora, muchacho, de hacer tu camino. Claro, acá te están dando una oportunidad. Aprovechala. Porque si esto sale mal es culpa tuya. Y a la verdad le puse mucho huevo al primer libro. ¿El premio te lo dan al proyecto? Al proyecto. Mandé 20, 30 páginas. Y el proyecto era Golden Boys. Sí. Y nada, me acuerdo, fui a Bogotá a recibir el premio, estaban todos los del jurado, que era un jurado importante, eran Caparrós, John Lee Anderson, y... puta, ¿cómo llaman el mexicano? No importa, otro de la crónica. No, Villoro, Juan Villoro. Juan Villoro, perdón. Lo reconozco. Era el momento de la crónica y ahí me hice como un referente del mundo de la crónica y empecé a escribir cosas que me gustaban y tenía laburo, como que me fui ordenando y enderezando. Descubrí también todo un nuevo sistema de lecturas en Estados Unidos, cosas que me gustaban de verdad. ¿Como por ejemplo? No, todo el tema de la no ficción gringa, más literaria o menos literaria. Eso leí mucho y aprendí mucho. Y aproveché para leí mucho. Nunca, los mejores años de lectura de mi vida fueron claramente los que viví en Estados Unidos, curiosamente. ¿Y qué 2 o 3 libros de ese periodo te marcaron? ¿Te fueron revelaciones de algún modo o te entusiasmaron? El otro día veía, que los tengo cerca, no sé, algunos que los lees, que es el primero que leí, pero que ahora no me parece tan bueno, ¿entendés? Porque me abrió la cabeza. Uno se llama Fast Food Nation, me acuerdo que después hicieron una película. Sí.
pero que Sí, veía, sí. viste, un método de periodismo de investigación, pero con mucha narrativa, que me pareció muy interesante. Después todos los que leí para Golden Boys me parecen buenísimos. El otro día veía también, creo que tengo acá, bueno, uno sobre el apagón del año 77 en Nueva York, de Jonathan Mahler, espectacular. Y esto es lo que yo quiero escribir, ¿no? Y todas las ganas de escribir ficción como que se me fueron. Y decidí concentrarme en eso. Hasta que empecé a escribir para políticos, quiero decir. ¿Cómo fue el hecho de formar una pareja, digamos, no sé, internacional, con alguien que proviene de un planeta diferente como es Rusia, y aunque fuera un perfil diferente probablemente y más abierto estando viviendo en Nueva York, ¿no? Sí, pero es cómo... curioso porque nunca fue un tema entre nosotros, honestamente. Una hipótesis, Irina es judía, entonces quizás la cosa de los rusos porteños, ¿no? Hay como una cosa cultural ahí profunda que compartimos, pero nunca sentimos la aberración cultural, o sea, como que nunca fue un tema. Y ahora, de hecho, está hace 5 años en Buenos Aires y tampoco le parece, no encuentra cosas que la vuelvan loca de qué raro esto, ¿no? No, sí, es raro. El amor. Y será. Otra explicación no hay. No. Cuando estaba pensando que en ese momento, de todos modos, la política todavía no... Digo, más allá de la información, digo, tu propia identidad política, ¿en qué momento de la fragua está? Digo, había pasado el 2001, el que se vayan todos, te habías ido a Nueva York. Sí, yo en los 90 era una especie de antimenemista medio light. Antimenemista por las instituciones, como eran muchos de los progres que después se hicieron kirchneristas, ¿no? Antimenemista por el tema de la Corte Suprema corrupción. Y de la corrupción. También la cuestión de los 70, ¿no? Los indultos. Pero no tanto por el tema de privatizaciones o extranjerización de la economía, como se decía en ese momento. Pero te digo, no tenía ideas nítidas, claras de economía, y como mis lecturas eran más por otro lado, el tema de comunicación, y que, como te decía, no me servían mucho como herramientas para hablar de la realidad, lecturas de más grandes fueron las que me fueron llevando a una posición más de liberal clásico, creo decir yo, o de liberal en lo económico y también en lo político y lo social, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas lecturas más tardías o más maduras? Y pueden ser, a veces son blogs, ¿entendés? Es raro, a veces eran como cosas que descubrías y eso te llevan a leer un libro, ¿viste? Raymond Aron, por ejemplo, es algo que leía en 2001, 2002, 2003. Y ver que era posible eso, ¿no? Que era posible esa identidad, que en un momento que en Argentina había una ebullición de identidades, no era tan clara tampoco, ¿no? O sea, todo el mundo estaba cambiando, nadie tenía claro qué era, todo el mapa político de los 90 estaba mutando a lo que se consolidó, creo que en 2008. Pero ya para 2003, 2004 mi piel progre empezó a caer, o sea, que en España, o sea, fíjate que yo fui al mundo del país, en España hay una grieta también informativa muy clara, yo aterricé en la galaxia del país y adopté muchas de las ideas y las actitudes culturales y sociales del país, que incluyen una visión sobre Israel, por ejemplo, que en Argentina no tenía. Israel no estaba politizado en Argentina, ¿no? Claro. Después llegué a España, estaba súper politizado y bueno, me hice un poco pro-palestino y después lo fui dejando. Entonces, pero muchas actitudes del progresismo, de lo progre, quiero decir, por dejarlo un poco en la caricatura, siempre menos de acuerdo con el tema económico, que a mí me parecía un poco infantil.
esta cosa, las críticas a tipo Naomi Klein. Naomi Klein nunca me interesó demasiado, por ejemplo. Estaba muy de moda en ese momento, ¿no? Sí. Con su no logo. logo. Exacto. Pero, y después ya para 2000, 2003, 2004, como que ya, por ejemplo, nunca me vi seducido por Néstor. ¿Entendés? Como Claro. que no le agarré mucho la vuelta. Y encima estaba cubriendo para El Cronista el día de que bajó el cuadro y dijo al lado de la ESMA que el Estado nunca había hecho nada por el tema de derechos humanos, y dije, esto no es así, paremos un poco. No puedes decir eso, ¿viste? O sea, respeta a alguien. O sea, está bien lo que estás diciendo, pero ya eso me pareció como una actitud muy chota. Y como la vi ahí, ¿viste? Me impactó mucho. Mientras tanto, seguías en Nueva York. Sí. Sí, y en Nueva York. Volviste recién en 2014, volví. Claro. Y ahí me puse a escribir más de política. Años, sí. 10 años estuve, 2004 2014. Con el tema del viaje de Boston a Buenos Aires, había conocido a Marcos Peña y a Kika Abogadro, que ellos hicieron su propio viaje y escribieron en la misma revista. Entonces, una vez en Buenos Aires. ¿Cómo se conocen? No, viajeya.com hace un asado con los dos grupos de viajeros. Como a fin de 2001. Y ahí van Quique, Marcos y Fede Peña, que es el que había viajado con ellos, y vamos nosotros. Y empezamos a jugar al fútbol y no sé qué. Y nos hicimos amigos. Y entonces eso es 2001 a la vuelta del viaje. Claro. Exacto. Y seguimos en contacto. Y cuando me fui, seguí en contacto con Marcos, tirábamos ideas a veces. Pero alguna vez me decía de volver, pero a mí no me parecía tampoco que fuera para tanto, digo, el proyecto. Yo siempre fuiste testigo a Mauricio lo respeté del siempre. Proceso de Marcos. Sí, total. Y a Mauricio, yo siempre lo había respetado. Como futbolero moderno que soy, todo lo que hizo en Boca me parecía muy interesante, ¿no? Esta cosa... Para eso estar en el país con Santiago Segurola estaba bueno. Sí, claro. Aunque también el periodismo deportivo tiene una cosa medio nostálgica de los viejos clubes, pero que en los hechos es otra cosa. Y nada, había ganado mucho Mauricio en Boca, a pesar de que soy de River. Y me había interesado, y en 2003 seguí la campaña de cerca, lo voté, y nada, pero después todavía el PRO era como muy chiquito, después ganaron la ciudad, había cosas más que me gustaban más, otras menos, con la actitud esa del que está afuera, que ahora me parece increíblemente facilista, y no, que estás opinando con dos barritas. Esto tiene que ver con que Hernán formó parte muy activa uno de los protagonistas de la comunicación presidencial durante la presidencia. Entonces yo me acuerdo de esos comentarios que le hacía a Marcos por ahí en 2008, 2009 sobre la comunicación, y me di cuenta que tenía 2 palitos de información sobre un bosque de 100 palitos de información. Y muchas veces me comentaban cosas cuando yo estaba en el gobierno también. Como que para entender el árbol de decisiones faltaba mucha información, pero todo el mundo tiene derecho, obviamente, a hacer sus opiniones y a hacer lo que quiera, ¿no? Pero ahí me di cuenta, o sea, pude entender de dónde venían los críticos estos, porque yo había sido uno de ellos, ¿no? Buena frase esa. Sí. Hasta que nada. En 2013 saqué mi tercer libro, que era American Sarmiento, con pocas ganas de volver a mi vida anterior del freelancismo periodístico, no sé por qué, estaba un poco cansado. Iba a cumplir 40 años y ganaba la misma guita cuando tenía 30, y en New York un poco, si no estás mejorando, estás empeorando, ¿no? O sea, de repente te convertís en un viejo que está haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 30 años. Y se ordenó mejor la campaña de Macri. Vino Pancho Cabrera, que estaba organizando mejor la Fundación Pensar, y me dijo, che, ¿por qué no te venís?
a laburar un poco con la Fundación Pensar, un poco en la campaña. Y honestamente no lo tuve que pensar. Como que fue una decisión automática. Me divertía el proyecto, me divertía escribir para la campaña, me divertían muchas cosas, me divertía volver al país y me entusiasmaba la gente con la que iba a trabajar, ¿no? Yo tenía una opinión muy buena de Marcos, la sigo teniendo. Y en ese sentido, la verdad que la aventura cumplió con creces. Le dije a Irina, bancame en esto, nos vamos 2 años a Buenos Aires, no creo que ganemos, y después nos volvemos. Dijo, bueno. Y después ganamos. Y van 7. Y ahora van 6, sí, o sea... 6. 6, no, 7, claro, sí, ahora nosotros vinimos en abril de 2014. Y una cosa lleva a la otra. ¿Qué queda de cuando te mirás en el chico de San Isidro, cuando te mirás ¿te encontrás a vos mismo? ¿Te encontrás muy diferente? Es curioso, porque hoy en el grupo de WhatsApp de los compañeros del colegio empezaron a hablar como... Empezamos a recordar viejos compañeros de los que no somos amigos, y se empezó a hablar de bullying, y como que me llevó a una etapa como muy lejana en la que no pensaba y no me ponía en ese lugar hace mucho tiempo. Y creo que en general no, me reconozco en el pibe que era en ese momento, ¿no? O sea, en las ideas, pero también digo, nunca fui un macho alfa y sigo sin serlo. O sea, mi aporte va por otro lado. El lugar, generalmente, en la pirámide social de los grupos, ¿no? Una manada. El lugar que ocupo en la manada sigue siendo más o menos el mismo. No soy ni el líder, ni el que va último, que se lo comen todos, digamos, ¿no? Estoy ahí, por ahí susurrándole al oído al líder, ¿no? Eso es lo que hacía antes y lo sigo haciendo ahora. Está buenísimo. Nada, ¿y sentiste finalmente que hay una identidad cuando tomaste partido, digo, de un modo tan público? Digo, sos un tipo que está muy presente en las redes, además escribís, además cada tanto te entrevistan, digo, das a conocer tus opiniones, y de hecho vi que en tu web te autopercibís político. Sí, un poco... Además de escritor y periodista. Y para no seguir escondiéndole el culo a la jeringa, ¿no? Yo creo que político es algo que voy a hacer toda mi vida. Por ahí haciendo política directamente y por ahí empujando desde otro lado. Pero me parece que el compromiso por la política y por la lucha, como dirían nuestros rivales, es para siempre. Era el día de la militancia, mirá. Sí, había algo en nuestro gobierno que tenía una sensación efímera, ¿no? Como que la militancia, como que este fervor que muchos funcionarios habían sentido para sumarse a lo público y cambiar el país, subestimaba la dificultad de ese proceso y pensaron que en 4 años se lograba el objetivo y podían volver a sus vidas privadas. O podíamos volver a nuestras vidas privadas, en mi caso, volver a escribir libros más o menos relacionados con la política o no. Y por ahí unos efectos del golpazo de las elecciones es darnos cuenta de que no alcanza con ganar una vez, que hay que ganar muchas veces, y que el camino de cambiar a la Argentina hacia lo que queremos, digamos, ¿no? Una Argentina más democrática, más próspera, más justa, es algo que va a llevar mucho tiempo. Y es parte de nuestras vidas y es una cosa que es para siempre, ¿no? Eso, como te decía, a veces con una cosa más protagónica, a veces menos, pero que es para siempre. Entonces, llamarme político es una manera de reconocer eso, que no hay regreso atrás. O por ahí, si lo es, digo, no sé, pero ese sueño siempre ermitaño que un poco tuve toda mi vida de encerrarme en una cabaña a escribir novelas policiales, no va a ocurrir, va a ser siempre un sueño, quiero decir, ¿entendés? Y aparte es un sueño medio de escapismo, como de querer salir del medio.
ese siempre. Al final tuviste que sacar los 2 pies del plato. Sí. Pero bueno, otros dirán que tengo los 2 pies adentro, que soy parte del sistema. Claro. Trabajo con Macri, como son lo más insider del mundo, y bueno, puede ser. Pero esa ambivalencia entre pertenecer y no pertenecer siempre estuvo muy presente. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Eso era, no hablamos del kirchnerismo, no hablamos de nada. No hablamos de nada de eso. No hablamos de los temas realmente que le importan a la humanidad. Bueno, genial. Dale, un abrazo y gracias. Chao, gracias a vos. Chao, hasta luego. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.